Si estuviera en tus manos el tema del anticipo, ¿qué tú harías? Porque, por ejemplo, por un lado tenemos a un economista como Juan Ariel Jiménez que lo propone, que dijo en este mismo espacio hace un par de días que el anticipo ha venido desmontándose de diferentes maneras. La más reciente variación fue que se le eliminó a las empresas que facturaran menos de 8.5 millones de pesos, me parece, al año. Creo que fue en el año 2019. ¿Qué tú harías con el anticipo, Germania? Si tuviera en tu mano, ¿qué tú harías? Creo un mecanismo alterno, distinto de pago en términos de frecuencia y de tamaño para algunos segmentos. Por ejemplo, cuando me refiero a eso, me digo, en vez de ser 1.5 sobre la venta bruta del año anterior dividido en 12, posiblemente son unas cuotas en función del promedio de los últimos 5 años, son 3 al año, para ponerte un ejemplo. Otra cosa, exceptúo todo el que esté sujeto de retención, por lo menos en una cantidad de veces al año, también lo exceptúo. Creo un mecanismo especial más sencillo para las empresas de servicio. Y comienzo a trabajar la segmentación atendiendo al criterio de actividad económica. Hay una serie de ideas. Ahora, yo digo que no lo quito. Yo no puedo decir que que quiero que lo quiten, ni puede ser que, vuelvo y digo, estas son decisiones puramente políticas. No es la administración tributaria. El Estado necesita el anticipo mensual. El Estado necesita 7,000 millones de pesos mensuales con un mínimo esfuerzo de cobro. Eso es claro que lo necesita. Y no creo que ningún gobierno vaya a renunciar a eso porque sí. Ahora ni verde, ni azul, ni blanco, ni de ningún color. Claro, el 90% de esos 7,000 millones procede a ojo de buen cubero, porque tengo muchos años fuera de la administración y no conozco el dato, pero estoy casi segura que el 90% de esos 7,000 millones lo pagan 1,000 empresas. Entonces tengo una solución para las otras empresas que aportan muy poco y para las cuales sí significa un problema. Por ahí andaría para mí la palabra clave de la administración para dar un salto cualitativo es la segmentación. Crear mecanismos adecuados por segmento, como lo hace la banca, como lo hacen el comercio. Pero el Estado no lo hace, por lo menos en ese renglón. En el sector tributario, no lo hace, no lo segmenta. Es complejo de administrar. Gracias a Dios la tecnología está ahí y ya cada vez es más difícil decir que algo es difícil. Germania, el impuesto del anticipo no es de alguna forma injusto, porque ¿cómo es que el Estado se da la potestad de proyectar a futuro lo que una empresa va a ganar? Míratelo. Porque que no siempre funciona así. Injusto es. Hay muchas empresas que se van a la quiebra o tienen que endeudarse para cubrir con el anticipo. De hecho, cuando hablo del tema en las redes, recojo muchas respuestas de gente que me pone, yo emprendí pero no pude, tuve que cerrar. Y tú dices, pero espérate, si tenemos un impuesto prohibitivo para el emprendimiento y lo que queremos es estimular la actividad económica y que más personas emprendan, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pero fíjate que sí, eso es parte de segmentar. Hay emprendimientos que necesitan un periodo de madurez definitivo. Sí, pero fíjate que eso no es un tema de la administración tributaria. Eso le corresponde a otra instancia del gobierno de establecer mecanismos expeditos, mecanismos suficientes, mecanismos racionales para que ese tipo de proyectos de emprendimiento o de sectores o de tipo de negocio tengan tratamientos segmentados. La DGI no es quien define esos, le pone, características a un contribuyente, porque entonces la DGI se va a volver una entidad demasiado subjetiva, ¿verdad? Bueno, si Miralba puede llegar a mí y yo entiendo que es verdad que procede, le aplico un artículo, pero a José Pérez, que yo ni conozco, entonces para el mecanismo es complicado. Que en la mano de una persona decidir cuándo aplica uno y cuándo aplica otro no es una buena idea tampoco. No, porque no hay institucionalidad.
Lo que sí no es cierto que se ha intentado desmontar, no es verdad. En el año 2004, hasta 2003 era un impuesto mínimo y después no era un impuesto mínimo. ¿Qué significa eso? Bueno, que la ley dice ahora que si tú vas a declarar tu declaración ahora en abril, por ejemplo, con 1,000 pesos y tú pagaste de anticipo 1,200, el procedimiento a partir del 2004 es el mismo. 1,000 de impuestos, menos 1,200 que pagaste, te quedan 200. Y esos 200 se les restan a una de dos cosas. Primero, a los anticipos del siguiente año. O sea, los 200 pesos se les restan a lo que te toca pagar para el siguiente año o se aplica para el impuesto a los activos, que es otro impuesto que hay. Eso era del 2004. Antes no. Antes usted llegaba a 1,200 de anticipo y de impuestos sobre la renta era 1,000, usted pagó sus 1,200 y santo remedio. Y feliz, ya, se acabó. O sea que lo que hemos venido perfeccionando un poco el mecanismo, pero los desmontes han sido muy pocos, o por lo menos muy, muy pequeños y focalizados, salvo obviamente las medidas especiales por la pandemia, ¿verdad? Que obviamente tienen su razón de ser. Germania, muchas gracias. Gracias por darnos tu opinión, tu perspectiva sobre este tema, el tema del anticipo que sigue rodando todavía. Ayer vi que el candidato presidencial por el PLD, Abel Martínez, anunciaba que tenía un proyecto de ley para eliminar el anticipo. Vamos a ver. Bienvenido sea, nos pagaremos, pero sigue siendo mi posición que la correcta no es esa. Gracias, Germania. Amigos, hemos conversado con Germania Montaz, experta en temas tributarios, economista, y con ella hemos desglosado todo el tema de si es factible o no el desmonte del anticipo, qué es lo ideal, qué es lo que deberíamos hacer y hacia dónde debería apuntar el sector tributario de nuestro país. Germania, gracias como siempre. Siempre, un placer para mí.